¿Les parece si comenzamos con las que estamos? Hoy es nuestra antepenúltima clase y vamos a hablar sobre el tema 11, que en realidad está muy vinculado al tema 12, ¿sale? Que son precisamente la tecnología educativa y la atención a la diversidad, ¿no? Ya hemos hablado de la diversidad. De hecho, nosotras hemos estado trabajando también en tecnologías de aprendizaje. Creo que llevaron uno creo que en quinto o en sexto o en alguno de esos. Y entornos virtuales de aprendizaje, me parece. Es decir, hemos estado viendo la tecnología más claramente y ahora la vamos a enfocar precisamente a la educación inclusiva. Cómo es que nosotros podríamos trabajar desde desde, desde la tecnología para incluir en este sentido de la diversidad, ¿no? Um, y también se une muy bien con los demás temas, que son efectos positivos y posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías a los alumnos con necesidades especiales, ¿no? Y bueno, si vemos también la, eh, la sesión 12 habla de las tipologías de la tecnología educativa aplicada a la atención de la diversidad y finalmente de software educativo, ¿no? De software educativo y sistemas de entrenamiento. Entonces, vamos a hablar sobre estos temas, sobre sobre estas dos sesiones, incluyendo todo. Es cierto que ustedes hicieron una lectura, pero se, eh, se une en la siguiente lectura. Entonces, no sé si alguien, señorita Abby, le gustaría compartirnos algo de lo que comprendió, entendió, reflexionó sobre la lectura o alguna visión que tenga sobre la lectura con respecto a esto de las tecnologías, teniendo en cuenta que nosotros también estamos usando las tecnologías, ¿no? Y que en algún momento eh, estuvimos pegados a la tecnología por un par de años, ¿no? Sí, Adelante. am, bueno, eh, esta lectura pues sí, nos menciona los tipos de medios por los que podemos pues obtener em, el aprendizaje y por los cuales nos enseñan. Ujú. Em, pues como ya lo había mencionado, usted pues ya venimos pues más o menos manejando este tema. O sea, em, creo que pues sí hemos trabajado pues por un largo tiempo con la tecnología y pues hasta este cuatrimestre seguimos Ok. nosotras. Pues más que nada nos menciona las herramientas que podemos utilizar pues para el proceso de enseñanza-aprendizaje. em, y pues sí, los distintos pues medios o materiales o recursos que pues utiliza el profesor para proporcionar el, el aprendizaje al alumno. Em, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues debemos tomar en cuenta que la comunicación pues eh, es un elemento pues base para poder pues comprender lo que a lo mejor el profesor quiere
pues compartirnos. ujú, Em, y pues, por ejemplo, nosotros que estamos todavía más o menos en línea, ujú, pues usted y los demás profesores pues nos proporcionan medios, em, pues, em, pues sí, medios didácticos y tecnológicos para que nosotros pues podamos avanzar en, pues en este aprendizaje. Por ejemplo, en cada una de sus materias, usted nos proporciona pues las lecturas y pues ya nosotros tenemos que reflexionar o pues en cierta forma compartir nuestro punto de vista sobre ello. ujú, Em, También pues los otros profesores eh, utilizan igual diferentes pues métodos o medios vía WhatsApp. Nosotros utilizamos también pues las conferencias o como videollamadas. ujú, em, y pues finalmente pues, son recursos que permiten mejorar nuestro aprendizaje, em, aunque mm, pues deberíamos ujú, eh, vernos, creo. ok, Para mí es más fácil vernos, pero bueno, eh, cada uno de estos pues materiales que utilizamos pues tienen pues sí un objetivo común que es que nosotros avancemos. Em, por ejemplo, con la profe Vero pues utilizamos eh, más que nada como las presentaciones y también documentos y ya pues de ellos pues tenemos que como resumir ciertas partes ujú, eh, o también mandar una reflexión o también utilizamos este como hacer también como tipo ensayos, como mapas conceptuales, em, vía computadora. En esta lectura, pues también pues nos menciona los distintos recursos. Nos mencionaba los recursos experienciales directos, ujú, que pues estos son los que se encuentran dentro o fuera de la clase, que pues nos sirven mm, para, pues sí, para obtener una experiencia más directa. En este caso, pues mencionaba que eran las plantas, los animales, este, y pues a lo mejor las instalaciones, el campo y demás. También, pues los recursos pues propios de la escuela, por ejemplo, los laboratorios, las bibliotecas, este, los campos deportivos y otros. Y ya los recursos simbólicos, pues, pues ya vendrían siendo, mencionaba tres como tipos, que era el fijo no proyectable, que eran pues maquetas, murales, fotografías, también el material impreso, que eran los libros, los ujú, cuadernos, las láminas, los textos y el material pues vinculado a la tecnología que pues son más o menos los que ocupamos nosotros que son em, diapositivas, videos, ok, también recursos audiovisuales, la televisión em, y pues mm,
presentaciones. Em, por ejemplo, en, bueno, hace 2 años, cuando empezaba la pandemia, Ujú, mis primitos, había creo que ciertos programas en la televisión que pasaban a cierta hora y como por grado ujú, y, y nivel escolar, que era primaria, secundaria, y creo que también preescolar, pero no, creo que nada más era primaria y secundaria. Y ya veía que veían sus programas y supuestamente, pues, cada día era un tema diferente o no sé. Y pues ellos, pues sí manejaban, digamos, ese tipo de, em, como de clase, ajá, mm, en la televisión. Nosotros, pues, como ahorita, nuestras como conferencias, ujú, em, con nosotros profesores también, hacíamos videollamadas, para resolver dudas. También, pues, nos ponían, como temas de investigación, teníamos que, investigar por nuestra cuenta. eh, También, pues realizábamos presentaciones, que videoexposiciones, eh, con usted audio explicaciones, ujú. em, y así. Em, y pues, creo que, em, pues sí, más que nada hemos aprendido pues las funciones que tienen, pues cada uno de estos recursos en nuestra vida escolar. Algunos, supongo que, eh, en cuanto ya metiéndonos a la diversidad, Ajá, pues en este caso, pues nosotros, em, o más bien la escuela, por ejemplo, nosotros como grupo, nos dio, digamos, esa facilidad de, em, como de seguir en línea, es decir, pues, por ejemplo, pues mis compañeras que trabajan, ujú, eh, pues en cierta forma fue pues como una, aceptación a esa diversidad de que pues a lo mejor no pueden estar, presencial, ¿no? Porque pues ok, a lo mejor trabajan o así. Em, y pues en el caso a lo mejor pues de lo que usted mencionaba de las personas que tienen necesidades especiales, pues creo que son pues una herramienta un poco más, factible para aquellas personas, por ejemplo, las personas que, a lo mejor no tienen cierta, como capacidad de movilidad. ujú, em, pues obviamente sería una herramienta, pues que les ayudaría, pues estarían en casa, a lo mejor al mejor cuidado de los padres, pero pues también a la vez, en la escuela, ¿no? En línea, em, o, no sé, algo así, supongo. Creo que, pues sí, sería la tecnología una herramienta más, pues que ayudaría a ese tipo em, de necesidad de personas externas o, por ejemplo, no sé, a lo mejor personas que, les sea un poco más, complicado asistir a la escuela por alguna razón en especial. Creo que eso sería todo. Se me murió la inspiración, disculpe. ok, ok, no pasa nada. Creo que, bueno, gracias en primera instancia por tu participación. Creo que estoy de acuerdo contigo en este sentido de que la tecnología acerca el conocimiento. No significa que porque no haya un profesor cerca no haya conocimiento. De hecho, muchas de nosotras aprendemos desde los audios o desde las conferencias que escuchamos en el YouTube o en algunos otros espacios o de los podcasts, etc, etc. Creo que también coincido contigo, es importante el acercamiento humano, ¿no? Es decir, que nosotros y nosotras podamos estar cerca del otro y de la otra, ¿no? En ese sentido de, pues de no perder
la humanidad entre nosotros. Adelante, compañera Gise. Bueno, es que, por ejemplo, hablando de inclusión, pues se supone que todos tendrían que tener acceso, pero no solo incluir, sino, bueno, ¿cómo se llama? No solo tomar o que todos tengan acceso a la educación, ¿no? Ujú, Entonces, como dice nos comenta la compañera Abby, ¿no? Ahorita de que empezó tan solo de la pandemia, se vieron alternativas para que por un medio que era la televisión o tal vez por un medio tecnológico eh, eh, pudiéramos llegar a la enseñanza o el proceso de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, se tuvo que pensar en alternativas, sin embargo, muchas de las ocasiones también se generó más discriminación, ujú, porque muchos no tenían esas herramientas, por ejemplo, una tele no lo tenían, claro. o internet para poder tomar clases a distancia. Los foráneos, por ejemplo, yo veía a mi prima aquí batallando igual con lo de las clases en línea Ujú, y, y muchas veces los propios maestros, yo no voy a, bueno, mi prima venía aquí a tomar clases a mi casa, entonces yo estaba de este lado, ella del otro lado, y escuchaba como los maestros dicen, yo no voy a permitir tantas que no se conecten, que estén entrando y saliendo de esta de la plataforma, porque así pues ya no están poniendo atención, no sé qué, pero realmente no es culpa a lo mejor de nosotros, ¿no? Sino que es el internet, son los medios tecnológicos los que estamos usando y que para nosotros la posibilidad de adquirir tal vez, no sé, internet, pues es más complicado. Entonces, hay siento que se generó más discriminación, más rezago, no sé cómo se le llama, sí, más exclusión, por Exclusión. eso mismo, ¿no? Porque no se sabía manejar este tipo de tecnología, o no se había estado trabajando con eso, o no se conocía cómo se trabajaba así, ¿no? Ujú, Y claro, no voy a decir que, ya todos vamos a estar preparados para una pandemia, ¿no? Pero no, claro. o sea, no es como que vamos a estar preparados para eso, pero eh, es por eso que a nosotros, por ejemplo, en el currículum viene lo de tecnologías educativas, que nos dice qué medios tecnológicos podemos elegir para llevar a cabo una planeación y que se lleve a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Que sea elegir un medio didáctico con sentido pedagógico que nos ayude, porque muchas veces hay mucha tecnología que no ha sido diseñada para llegar a este acto didáctico, ¿no? Para llegar a este acto de comunicación entre el maestro y el alumno. Ujú, Entonces no, esa tecnología no está diseñada especialmente para eso, sino para otros fines. Sin embargo, nosotros como docentes es el que le damos el sentido pedagógico o didáctico a el material o al medio que utilizamos. Entonces, es importante saber tanto las características de los medios, bueno, de los recursos para poder implementarlos de una manera correcta y se pueda aprender. Por ejemplo, estas plataformas de el learning. learning, eso, Ajá. este, son, digamos que diseñadas especialmente para este tipo de bueno, diseñados para la educación o tan solo igual, a lo mejor Google Meet, ¿no? A lo mejor no fue diseñado especialmente para dar clases o eso y, y ahora se ocupa para eso, pero se le tiene que dar este sentido pedagógico por parte de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda
pues a evitar este tipo de discriminación o marginación en el que, por ejemplo, los que no tienen o así, pues Ujú. es intentar em, elegir sabiamente Ok. estos recursos em, y que tanto, bueno, hablando en el sentido de las escuelas, que las escuelas eh, no solo se enfoquen en, es que tenían que estar aquí, ¿no? Tenían que estar en la clase, tenían que prender sus cámaras y tenían que, no, siento que también es parte de lo que hablábamos de la inclusión, ¿no? Del acoger al otro, Ujú. de entender que muchas veces pues no se tiene la posibilidad de contratar internet o de que muchas veces, por ejemplo, en este caso, como mencionaba la compañera Abby, a nosotros que se nos dificulta asistir a la escuela porque tenemos que trabajar, Ujú. porque si no trabajamos, dejamos la escuela, entonces nos dan como esa alternativa, ¿no? De decir, Ok. bueno, ok, ustedes pueden seguir viniendo bueno, seguir en línea, pueden, podemos utilizar este medio, bueno, por ejemplo, lo- la tecnología que ahorita estamos utilizando para seguir impartiendo clases. Ustedes siguen tomando sus clases y no tienen que abandonar ni su trabajo ni la escuela, ¿me entiende? Ujú. No es como que no es una condición. Bueno, eh, nos dan esa oportunidad, como dice la compañera, nos dieron esa oportunidad y siento que en este sentido están viendo la inclusión, generando tal vez igualdad de oportunidades, porque hay quienes sí van a poder ir Ujú. y que pues a lo mejor sí tienen los recursos económicos y lo que quiera, pero a nosotros, por ejemplo, no, a lo mejor nosotros estamos batallando un poco más con la parte económica, entonces siento que hay acciones que se deben tomar o decisiones que se deben tomar tanto como institución, como docentes para pues llegar al, bueno, al cumplimiento de, por Ujú. ejemplo, en este caso, como le repito, vamos a seguir aprendiendo, bueno, vamos a seguir asistiendo a clases, vamos a seguir aprendiendo, pero ¿cómo se va a dar eso? Mediante la tecnología. Y eso pues va a propiciar como más inclusión, ¿no? Saber que a lo mejor los que no pueden están, no estamos eligiendo tal vez esta forma de aprender para pues no abandonar los estudios ni tampoco el trabajo. O Ok. algo así. Ok. No es esto. Ok, muchas gracias, Gise. Sí, creo que en este sentido que ustedes han intentado abordar, en este sentido, bien lo decías, de la inclusión, pero en este aspecto de acoger, ¿no? De acogida, sí se toma en cuenta esa parte de la diversidad que ahorita ustedes tienen. Creo que siempre ha habido diversidad y siempre ha habido digamos, esta problemática, ¿no? En el caso de algunos de nosotros tuvimos que estudiar y trabajar y ahí no había posibilidad de hacerlo o no había esta empatía, podríamos decir, ¿no? De justo lo que decías con tu prima o tu sobrina, ¿no? Se viene a su pueblo, ¿no? Y en el pueblo no es que no se quiera, es que no está la posibilidad, ¿no? Sabemos cómo es Iztacamacitlán y no tiene la posibilidad de internet o de poder contratar un plan, ¿no? Creo que ahora ya con esta explosión de la pandemia, bueno, se ha ido mejorando, pero que aún no está en las condiciones, ¿no? Es decir, se apresuró, pero que aún no está en las condiciones. Y es cierto que en esa idea de los profesores de que los alumnos deben de tener el conocimiento, se confunde, creo yo, el alcanzar el conocimiento con la severidad que se debe de tener en los espacios educativos, ¿no? Es decir, justamente tú hacías mención o citabas, ¿no? De alguna profesora, algún profesor que decía, yo no voy a permitir que no se conecten a clases, yo no voy a permitir que no pongan
sus cámaras, si no ponen sus cámaras, si no me están poniendo atención, si yo no veo que ustedes me están poniendo atención, entonces tienen una falta o tienen, no sé, ¿no? Y también en ese sentido, nosotros es cierto, somos oprimidos, pero también en ese sentido de estar oprimidos por una calificación. Porque finalmente, tanto el profesor como el estudiante van sobre la calificación. Aunque los profesores no lo digamos, de alguna manera, siempre está esa presión de la calificación, ¿no? En el caso de nosotras, creo que hemos comprendido que la calificación es superflua y que lo que nos interesa más es precisamente el aprendizaje, ¿no? Que yo como docente vaya sobre el aprendizaje y no tanto sobre la calificación. Sin embargo, creo que es un burocratismo de las instituciones presionar a los estudiantes por la calificación. De hecho, nosotros vamos a las instituciones por la calificación y hemos puesto muchos ejemplos sobre eso, ¿no? Que estudiamos no solo no para aprender, sino para pasar un examen que de ninguna manera da cuenta del conocimiento que yo tengo, ¿no? Y eso es, creo yo, falta de empatía por parte de nosotros, los docentes, o bueno, quizás no todos, seguramente muchos de los docentes tienen esta otra visión de acoger al otro, ¿no? Y de comprender cuáles son las carencias que se tienen dentro de los contextos o de los espacios, ¿no? Por ejemplo, en Iztacamacitlán, quizás las instituciones no saben de dónde venimos, ¿no? O a lo mejor conocen el nombre, pero no conocen el contexto. O como por ejemplo en mismo YEDEP, en algún momento se nos presionaba a todos para que todos entraran a la plataforma y todos hicieran cosas, ¿no? Es decir, muchos de nosotros teníamos que salir a un lugar para hacer nuestras actividades. Claro que también se pueden hacer cosas, ¿no? Solamente que no había habido digamos, un estudio quizás de cuáles eran los contextos dentro de estos espacios donde estaban las universidades. También creo que es importante que las instituciones educativas sí propongan nuevas herramientas tecnológicas, ¿no? Sí propongan nuevas herramientas tecnológicas y nosotros como estudiantes podamos también trabajar en ese sentido de esas herramientas. Creo que nos va a costar mucho trabajo. Por ejemplo, a mí me pasó una experiencia de que una niña de repente se conectaba a las clases, ¿no? Y después, en el transcurso de ese tiempo, me enteré que esta niña tenía que salir de su comunidad, ¿no? A un lugar donde podía tomar las clases, ¿no? Y de repente la señal de ella era muy intermitente. O de algunos niños que aún en su comunidad, pero tenían que subirse a un árbol, parece extremo, ¿no? Que tenían que subirse a un árbol para poder escuchar la clase en este sentido intermitente. Entonces, eso es como la contextualización de lo que no tenemos, ¿no? Y ahí también en este sentido de los medios en los procesos de enseñanza, tendríamos que buscar esa otra forma de comunicación. Por ejemplo, tanto la compañera Abby como la compañera Gise mencionan de los trabajos que se piden, ¿no? Por ejemplo, los audios, explicaciones, las nubes de ideas en electrónico o algún organizador gráfico en electrónico, etcétera. Todo lo que se pide en electrónico, en alguna materia dentro de la institución, tuve que pedírselos a mano, ¿no? Es decir, por ejemplo, esta nube de ideas o este organizador gráfico a mano, porque pues en realidad no hay cibers donde viven, ¿no? Y no tienen computadora.
o están haciendo su trabajo en las diapositivas, digamos, en el teléfono, ¿no? Es decir, como tener esta parte de empatía con respecto a los estudiantes. Creo que ahí también coincido un poco más con la compañera Abby cuando dice que es mejor en ese sentido bajar a la institución. Dentro de la institución se les puede pedir cosas y pueden usar los equipos de la institución para hacer sus trabajos, ¿no? Es decir, hay un poco más de inclusión o de acogida. Y necesitamos precisamente esta comunicación y utilizar los medios tecnológicos en este sentido de la comunicación. ¿Sale? Y para eso buscamos ciertas estrategias. La compañera Gise justamente mencionaba esta parte de la televisión, ¿no? En este sentido de la pandemia. Es decir, se nos viene la pandemia, hacemos un encierro, no tenemos clase por cierto tiempo y entonces o nos agarra precisamente en estas vacaciones, justamente en estas vacaciones que vamos a tener hace 2 años y medio. Y entonces en estas vacaciones se dan cuenta que no va en disminución la pandemia, sino va en aumento. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el gobierno federal? Bueno, hacer contratos con las televisoras nacionales para poder presentar los contenidos educativos. Y se incluye, por decirlo de alguna manera, al 90% de la población, porque efectivamente un 10% de la población ni siquiera tiene televisión, ¿no? Y entonces ahí se deja por fuera a un porcentaje. Claro, no se puede hacer mucho en este problema, digamos, sanitario nacional. Y el otro problema es que precisamente no se usó quizás la radio, que podría haber sido también am, como un espacio también de acogida donde el niño podría estar tomando sus notas. Aunque si para nosotros universitarios fue un poco difícil acoplarnos a estas nuevas formas de trabajo, imaginemos a nuestros niños que están en la sierra, ¿no? Que necesitan forzosamente a alguien que les acompañe en su proceso de comprensión del aprendizaje. No porque sean menos inteligentes, sino porque no tienen las posibilidades que nosotros tenemos, eh, digamos, con todos estos espacios de comunicación, ¿no? Recordando entonces que la educación utilizando la tecnología es como un medio de comunicación. Cuando trabajamos de manera presencial, nosotros lo que estamos haciendo, lo que estamos compartiendo es cierto, socializando, pero estamos usando la comunicación presencial dentro de los espacios educativos. Y ahí se puede hacer preguntas, llevar a que te revisen, etcétera. No quiere decir que, por ejemplo, en este espacio en el que estamos ahora no podamos hacer preguntas, proponer aseveraciones o compartir alguna experiencia. Sin embargo, en la televisión no se puede hacer preguntas, ¿no es cierto? Porque es un medio de comunicación de una sola vía, o en la radio, por ejemplo. Es un medio de comunicación de una sola vía, perdón. Es decir, solamente hay esa transmisión, pero no hay esa recepción, no se puede preguntar. Entonces, sí es cierto que los medios de comunicación traen ciertas ventajas y ciertas desventajas. Una de ellas es precisamente el alejamiento de los profesores hacia los alumnos. Y la educación, ya lo dije, y también lo dice este señor Rodríguez Diegues, que yo no he leído mucho de él, pero aquí lo mencionan,
que la comunicación es precisamente parte de la educación, o la educación tiene que ser mientras, bueno, usando la comunicación, ¿no? Em, déjenme ver. Bueno, nosotras hemos usado varios tipos de comunicaciones, ¿no es cierto? Varios tipos de herramientas que nos ayudan a realizar ciertas cosas. Por ejemplo, ahora tenemos, y creo que ustedes lo han usado, Google Classroom, ¿no? Que es como un tipo de estructura electrónica o tecnológica que nos permite estar en un salón de clases virtual, ¿no? O donde podemos subir tareas, donde podemos quizás hacer preguntas, etcétera, etcétera. Ese es una de las herramientas tecnológicas que nosotras podemos usar específicamente para apoyo a la educación. ¿Cuáles son las ventajas? Que podemos dejar lecturas, que podemos dejar cuestionarios, en este sentido de Windows Form, ¿no? Perdón, de Google Form, donde puedes hacer tus cuestionarios, tus exámenes, tus evaluaciones, etcétera, ¿no? Podemos usar esas herramientas. Esas son sus ventajas. También podemos vincularla con esta otra ventaja de el estar platicando mediante una llamada, digamos, como Google Meet, usando Google Meet o usando algunas herramientas. ¿No? En el caso de Google, que son herramientas de Google, nos ayuda específicamente para enfocarlo a la educación, que nos permite precisamente estar en contacto con el otro, aunque no poder tocarle, sino quizás simplemente verle, y nos permite alcanzar un nivel cognitivo, digamos, mucho más amplio debido a que es como un salón virtual. Esa es una de las ventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, que no todos tenemos la posibilidad o no todas tenemos la posibilidad de poder estar conectadas a estas redes, ¿no? Ese es un inconveniente. Y la otra es que estas redes que estamos usando en la educación justo ahora vienen precisamente de ideas como plataformas que en los años 2010, 2012 empezaron a figurar como estas plataformas virtuales donde se puede guardar información que se llama... Uy, se me fue. Bueno, como la plataforma LMS o... uy, se me olvidó la otra plataforma. Señorita Gise, ¿me puede recordar cómo era la plataforma o cómo se le llamaba la plataforma que usaba usted en la escuela? No la LMS, sino la otra. Blackboard o Ajá, cuál. ajá, puede ser esa. Blackboard para clases. Ok. Es decir, hay ciertas plataformas que, muchas gracias, hay ciertas plataformas que nos ayudan donde tenemos ahí hospedados ya las tareas, tenemos foros, tenemos también estas clases o estos videos que suben los profesores para que nosotros podamos entender tal o cual tema o podemos juntarnos en algún momento, etcétera, que son más independientes, digamos, del profesor. El profesor solamente sube la información y nosotras somos las que la bajamos, la trabajamos, la inducimos o la introducimos en nuestro psique, la ponemos en práctica y después hacemos la entrega de los trabajos, ¿no? Son algunas plataformas en las que podemos trabajar, ¿no? Em,
También existen otras plataformas que están por fuera de, como plataformas de foros. De hecho, creo que nosotros usamos alguna plataforma de foro en algún momento, ¿no? Y que nos permite precisamente abordar un tema desde un escrito y alguien más abona a ese escrito, está en contra o está a favor y es un foro, ¿no? Cada uno de nosotros da su opinión. También recuerdo que vimos estas plataformas de blogs, ¿no? Donde nosotros ponemos un tema um, dentro de el espacio de Google también y ahí podemos ir comentando o abonando de acuerdo a lo que nosotros pensamos, ¿no? Hay otras plataformas que también son como wikis, ¿no? Las wikis son de un tema que nosotros podemos ir modificando o podemos ir aumentando, es decir, las wikis permiten que se edite la información, ¿no? Que podamos quitar o que podamos modificar o que podamos aumentar la información que ya se encuentra dentro de esa wiki específica. Que como ejercicio educativo me parece que está correcto, ¿no? Y bueno, también lo que quería yo mostrarles es que no solamente existe eso, sino que existen muchas otras formas de trabajar dentro de lo educativo. Como por ejemplo, déjenme hacerles la presentación. Les voy a hacer una presentación. Oh, creo que es aquí. Ajá. Uy, no. Espérenme. Ya. Ya lo tengo. Vamos a ver. Creo que es esta. A ver, no sé si ya se mira. Pero bueno, me comentan si sí miren esto que les voy a presentar. ¿Sí se ve? Bueno, supongo que sí se ve. Creo que sí, sí, sí se ve. Ok. Bueno, muchas gracias. El software educativo que también podemos ocupar, ¿no? Hay mucho software educativo, puede ser, a ver, déjenme ver, por aquí tengo, creo que es este, ahorita les presento este también. Es una página de software que podemos instalar, pero eso se los explico después. Por ejemplo, este software educativo, 15 ejemplos de software educativo que podríamos usar. Obviamente, en este sentido se necesita tener acceso a Internet, ¿no? Por ejemplo, Schoology, ¿no? Este es digamos, es un lugar donde los maestros pueden utilizar los recursos, etcétera. Ya hablamos del Google Classroom, ¿no? Que también nos sirve para hacer una clase en línea. Tenemos a el Talent LMS, que me imagino que es como un software que nos permite hacer cosas como en el caso de nuestra plataforma LMS. Tenemos Litmus. Todos estos son en internet. Necesitamos tener una conexión a internet. Está Wishenet, que es para información de estudiantes. Tenemos aquí otro que es el Workday. El Workday, software de gestión del aula, ¿no? Y tenemos ClassDojo, varios ejemplos como digamos, de este software que podemos utilizar, ¿no? Y bueno, si nosotros ponemos, seguramente, si ponemos en Google, seguramente vamos a encontrar algún software. Bueno, ¿qué pasa si nosotros no tenemos acceso a Internet? Como por ejemplo en los espacios en donde estamos trabajando justo ahora o en donde estamos haciendo precisamente nuestro servicio social.
Bueno, para ello, con un equipo de cómputo, para poder trabajar la tecnología, Linux se ha preocupado por la educación y en ese sentido les voy a presentar algunas distribuciones que pueden ser en CD, aunque ahora ya casi no hay CDs en las escuelas, pero podríamos quizás transportarla en una memoria USB y hacer que corran estos sistemas operativos que son específicamente enfocados en la educación, ¿no? En este sentido, estos sistemas operativos hay que tener en cuenta que tiene algunas ventajas, como tú obviamente lo tienes que descargar de una plataforma, pero ese software educativo es libre, ¿no? Es decir, no es que sea no es de paga, sino que tú lo puedes usar y libre significa que puedes modificarlo, aumentarle más si tienes conocimientos de programación. En cierto sentido son gratuitos porque no tienes que pagar una licencia, ¿no? Y se pueden trabajar en este aspecto, algunos de ellos si tienes una red dentro de un espacio educativo donde están tus computadores, lo puedes compartir a otros, ¿no? Es muy seguro. Y otra ventaja muy importante es que estos sistemas operativos tienen una gestión de sistema de requerimientos muy baja. Es decir, que tú en un equipo viejito de hace unos 10 años puedes correr estos sistemas operativos que me van a servir para compartir la educación con mis estudiantes. Y la otra, que son fácilmente adaptables en cualquier dispositivo. Lo que les decía, están pensados para CDs. Ahora los CDs ya no son muy funcionales, pero los podemos trabajar en memorias USB. O posiblemente, si tenemos equipos viejitos que tienen CD, lector de CD o lector de DVD, seguramente podremos entonces usar esos CD. Y la otra es que ni siquiera es necesario hacer la instalación de este sistema operativo en la máquina físicamente, sino que tienen una posibilidad de correrlos desde el disco, desde el CD de instalación, ¿no? Hay una instrucción ahí para que tú lo corras desde ahí y corra desde el CD, no corra desde la computadora. Y algunos de ellos son estos que tenemos aquí, estas distribuciones educativas. Em, le voy a dar clic aquí y nos vamos a dar cuenta que aunque lo vamos a ver de manera muy teórica, quizás en algún momento podamos descargar estas distribuciones y podamos em, aplicarlas o revisarlas de manera física, ¿no? Que nos permite en este caso, bueno, no sé si lo vean, pero por aquí dice educación, ¿no? Nos permite trabajar sobre educación y seguramente que trae algunas cosas de matemáticas, de español, de química, etcétera. Este es uno que se llama Escole Linux, ¿sale? Está basado en una distribución de Debian. No vamos a meternos en distribuciones y nada de informática, solamente lo que me interesa es que veamos que desde la tecnología también podemos tener ciertas herramientas que nos pueden ayudar y que muchas de estas herramientas son muy inclusivas, es decir, traen ciertos espacios donde los niños o las niñas con necesidades especiales pueden usarlo, ¿no? Es decir, como intentando vincular a los niños o a las niñas a esta educación tecnológica. Miren, aquí tenemos otro, ¿sale? Este ejemplo es también de Zorin OS. Está basado en Ubuntu y
permítanme. Bueno, y si nos damos cuenta, aquí están haciendo un tipo de programación, un tipo de dibujitos, etcétera. Es decir, es muy intuitivo. Los niños pueden usar con colores, pueden pintar. Lo que les presento aquí es muy parco, ¿sale? No es todo lo que veríamos en el sistema operativo. Es decir, si nosotros insertáramos este CD, podríamos ver cuál es efectivamente lo que trae el sistema operativo y cómo es que podemos sacarle todo el jugo, ¿no? Se los comento para que si gustan en algún momento ustedes puedan descargar estos sistemas operativos y, ¿por qué no?, darle una ojeada y ver si efectivamente lo podemos aplicar en los espacios educativos. Tenemos otro que es Academics y miren, si se dan cuenta son sistemas operativos para niños. Traen dibujitos, traen colores, es decir, son algunas herramientas que podríamos utilizar precisamente en nuestros espacios educativos, tal vez en la materia de computación o en alguna materia que tenga que ver con tal vez matemáticas, en vez de, digamos, de, de darles todo de manera visual, que ellos pudieran interactuar con una, digamos, con un espacio educativo tecnológico. Claro que volvemos al problema, si no tenemos los equipos de cómputo específicos, pues obviamente vamos a tener ciertos problemas. Pero bueno, es una idea para que si en algún momento ustedes tienen equipos de cómputo dentro de sus escuelas y no tienen internet, bueno, esto podría ser interesante. Aquí tenemos otro que es EduLibre y fíjense cómo tiene un, ay, no sé qué es esto, un gatito. Bueno, en realidad creo que es un puma, no sé, bueno, pero es un animalito y seguramente este me trae muchas actividades educativas dentro de estos CDs educativos, que son sistemas libres. Y miren también, eh, aquí tiene descubre el ratón, domina el ratón, etcétera. Como digamos que este sería uno más para esta habilidad sensorio-motriz con respecto eh, a la tecnología, a lo que a tecnología se refiere. ¿Sale? Y también viene en un CD y algunos otros que están por aquí, como por ejemplo ¿no? Que es Aragon, que también empieza a usar estos sistemas operativos para insertar a los niños a lo educativo. También tenemos LinkCat, ¿no? Donde viene información. Este es como para algunos niños más avanzados. En algún momento en nuestro país se implementó en Carta. No sé si a ustedes les tocó, pero era precisamente como un sistema o un programa que se instalaba en el sistema Windows, ¿no? Donde traía mucha información y entonces tú podías ir a ese espacio pues a eso, a investigar, ¿no? Tenemos otro que se llama el Max y tenemos uno más que se llama Jurex, ¿no? Todos están, digamos, dedicados o hechos para la educación, pero en este sentido de los niños, de las escuelas primarias o de las escuelas de nivel básico, ¿no? Es interesante que lo trabajemos o que pudiéramos echar un vistazo a esta tecnología, ¿no? Porque posiblemente lo pudiéramos implementar en algún momento. Bueno, solamente como información se los dejo y que podría ser también muy inclusiva en este sentido de los niños con necesidades especiales. Y también les quería mostrar esto de las tecnologías que están en boga actualmente, pero tiene que ver específicamente con la red. Es decir, necesitamos la red, como por ejemplo
esto que decía su compañera Gise del e-learning, ¿no? Que es precisamente un espacio donde podemos nosotros hacer educación. O, por ejemplo, el M-Learning, que es por lo general como le hacemos nosotras, ¿no es cierto? Que usamos nuestros teléfonos celulares para acceder a la información y de ahí hacer nuestros trabajos. Esto de la impresora 3D en nuestro país, o al menos yo no he visto, quizás alguien con un poco de plata o de dinero sí tiene esta impresora, que lo que hace es precisamente que lo que tú dibujas dentro de la computadora, esta te lo imprime en 3D en la realidad, ¿no? Entonces sería interesante como buscar esto. Bueno, no creo que tengamos la posibilidad, al menos yo no la tengo para comprar un equipo de esos. Sin embargo, existe la inteligencia artificial que ya ahora desde la IA, y lo vemos nosotros en nuestras redes sociales como el Facebook, el Twitter o cualquier otro, nos busca información que va de acuerdo a nuestros intereses o a lo que hemos hecho en la navegación con respecto a estas redes. En el caso del aprendizaje a través de los videojuegos, es que los niños aprenden motricidad y aprenden a estar en contacto vista a manos, ¿no? Y también se puede hacer juegos de aprendizaje, ¿no? Hay algunos juegos que son de aprendizaje y que se usan en ese sentido. Y bueno, la educación móvil que ya les decía, que es el learning. Y algo que me llama la atención también es la educación virtual, ¿no? Que pareciera que todos estamos en el mismo salón y estamos hablando con nuestros compañeros, con nuestras compañeras, pero que en realidad estamos en nuestras casas. Bueno, esto tiene que ver un poquito más con la virtualidad y con el estar conectados. Y algo que les quería mostrar también es precisamente esta paginita que se llama CD Libre, ¿no? Donde viene, es una página que he seguido desde hace mucho tiempo, ¿no? De programas, que son programas libres y que los podemos instalar en nuestros equipos. Por ejemplo, trae programas de audio, de bases de datos, ¿no? De desarrollo web y programas educativos, que esto es lo que pues nos interesa, ¿no? Que, por ejemplo, podría yo instalar un programa educativo de cocina o algunos editores gráficos infantiles, educación infantil, enseñar electrónica por medio de un programita, física, genealogía, geografía, herramientas de autor, ediciones, idiomas, perdón, inglés, logo, mapas conceptuales, matemáticas, mecanografía, memorización, música, música de composición, programación, química, salud, otros. Es decir, si nosotros buscamos información en la red con respecto a lo que podríamos o no implementar dentro de nuestros espacios educativos, hay mucha información que se está vinculada a eh, pues precisamente a la educación, ¿no? Solamente necesitamos tener el conocimiento y un poco de investigación para ver qué sí podemos implementar en nuestros espacios educativos, ¿no? Y no sé, también a lo mejor en algún momento podríamos poner algunos otros jueguitos, ¿no? Instalarle jueguitos a nuestros equipos de cómputo. Por ejemplo, hay juegos como de ajedrez. Me parece que ese es aunque sea virtual, es un juego, o aunque sea instalado, es un juego que se puede, ay, perdón, se puede usar para habilidades cognitivas de los muchachos, ¿no? Es decir, hace falta como un poco de investigación en este sentido de lo educativo y qué es lo que se puede implementar o no dentro de nuestros espacios educativos. Bueno, fui demasiado rápido. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a esto.
¿Alguien tiene alguna preguntita, comentario? No, de mi parte no. Ok, muchas gracias. Bueno, pues le dejaríamos ahí con respecto a esta clase que es precisamente la de las tecnologías y bueno, ya tocamos cosas de cómo es que hay softwares educativos, que fue lo último que les mostré, y cómo es que podemos usar ese software educativo para las necesidades, para los niños con necesidades educativas especiales, ¿no? Que precisamente tienen que ver con la tecnología y con el alcance de la misma en estos espacios donde no hay posibilidades de hacerlo en línea, pero sí que hay muchas otras posibilidades de trabajarlo desde la presencialidad, ¿no? Obviamente a nosotros como profesores nos toca hacer la investigación e implementarlo dentro de estos espacios educativos o donde estemos elaborando. Bueno, le vamos a dejar ahí, le vamos a dejar ahí. Ya nos veríamos el otro miércoles, ¿no? Este, y creo que abarcamos las dos sesiones, así que em, vamos a dejarle ahí. ¿Sale?